Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de matemáticas. Hoy vamos a ver cómo se calculan los puntos de corte de una función con sus dos ejes, los ejes de coordenadas. Vamos a ello. Fijaros, si nosotros queremos calcular cuáles son los puntos de corte de una función con los ejes de coordenadas, si una función viene definida de la forma igual a f de x, nosotros podemos calcular los puntos de corte con los ejes de coordenadas. Sabemos que tenemos dos ejes, el eje x y el eje y. Los puntos situados en el eje x tienen una particularidad, y es que este punto le voy a llamar punto A. En el punto A, la y siempre vale 0, es decir, el punto A tendrá unas coordenadas x, y, pero la y siempre va a valer 0. Aplicando esta propiedad, podemos calcular los puntos de corte con el eje x. ¿Cómo? Pues con el eje x, la y tiene que valer 0. Con lo cual, me quedaría esta ecuación. Resolviendo esa ecuación y comprobando que efectivamente los resultados de esta ecuación estén dentro del dominio de la función, obtendremos los puntos de corte con el eje x. Fijaros que con el eje x una función puede tener cualquier número de puntos de corte. Puede no tener ninguno, puede tener uno, puede tener varios, puede tener incluso infinitos puntos de corte. Cosa que no va a ocurrir con el eje y. Si yo cojo y quiero calcular los puntos de corte con el eje y, si yo cojo un punto cualquiera del eje y, por ejemplo ese punto B va a tener otras coordenadas. Una coordenada x y otra coordenada y. Lo importante es que de aquí la coordenada x sé que siempre va a valer 0. Es la propiedad que tiene el eje y. De hecho es su ecuación. Pues bueno, aprovechando que yo sé que aquí la x va a valer 0, pues yo ya puedo calcular cuál sería el punto de corte, que sería sustituir la función por el valor 0. Y ya tendría el punto de corte con el eje y. A diferencia con los puntos de corte con el eje x, con el eje y, como mucho voy a tener un solo punto de corte. ¿Por qué? Porque si tuviese más de uno, estaría ante una curva que no sería una función. Acordaros que una función, para cada valor de la x, solo puede tener un valor de la y. Con lo cual, aquí solamente puedo tener un punto de corte. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que tenemos esa función. Lo primero que tenemos que averiguar es el dominio, para saber en qué puntos podemos trabajar de manera adecuada. El dominio de esta función, como es un polinomio, es todo el conjunto de los números reales. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a calcular sus puntos de corte con los ejes. Y ya me puedo despreocupar de si pertenecen o no pertenecen al dominio, puesto que el dominio es todo R. ¿Cuáles van a ser los puntos de corte con el eje X? Pues ya sé que la y tiene que valer 0. Pues yo pongo 0 igual a x cuadrado menos 1. Esto es una ecuación de segundo grado, está incompleta, podemos resolverla de una manera rápida. X cuadrado igual a 1, x igual a la raíz de 1, que es más menos 1. Luego tendríamos dos puntos de corte con los ejes. El punto, voy a llamarle punto 1, que será la x vale 1 y la y vale 0, ¿vale? Y el punto 2, que será la x vale menos 1 y la y vale 0. Ya tendríamos los puntos de corte con el eje x. ¿Cuál sería el punto de corte si lo tiene con el eje y? Pues con el eje y ya sabemos que la x vale 0. Pues venga, sustituimos. Y es igual a 0 al cuadrado menos 1, que es menos 1. Luego el punto de corte con el eje y, voy a llamarle P3, pues va a ser
la x vale 0 y la y vale menos 1. Bueno, pues aquí tendríamos los 3 puntos de corte con los ejes que tendría esta función. Tendría 2 con el eje x, 2 con el eje x, 1 con el eje y. Ya sabéis, es una forma rápida de calcular los puntos de corte, algo bastante interesante, bastante importante dentro de la representación de funciones. Espero que lo hayáis entendido. Nos vemos en el siguiente vídeo.